hablar de la economía, al cabo esa otra enfermedad que padecemos los argentinos, esta última ya con antecedentes de varios problemas que traíamos por lo menos desde hace años, es que vamos a saludar primero a nuestro querido compañero Walter Brown. Walter, querido, ¿estás por ahí? Hola Diego, acá estamos, sí, como bien lo decís, ¿no? Con problemas que la Argentina arrastra desde hace muchos años y que se agravaron claramente en estos tiempos de cuarentena prolongada a partir de una enfermedad que todavía no encuentra una cura, ¿no? De Iván Carrino y Asociados, recibimos a su titular justamente. Iván, buenos días, ¿cómo estás vos? Hola Diego, hola Walter, ¿cómo les va? Un gusto charlar con ustedes. Acá andamos. Nos toca este tema, hemos hablado con varios infectólogos cada martes, pero también alternamos justamente con personas del mundo de la economía, porque es claro, es lo que nos preocupa. Iván, queríamos preguntarte a vos, en primer lugar, de todos estos síntomas que presenta la economía argentina, ¿a cuál, en tu criterio, debiéramos darle más atención y más cuidado? Bueno, digamos, lo primero que uno ve cuando analiza cómo se está comportando la economía en este tiempo de cuarentena y de pandemia es lo que pasa con la actividad, ¿no? Tenés todos los sectores de la economía, salvo algunos puntuales, desplomándose con caídas jamás en la historia vistas, ¿no? En abril se produjeron 0 autos. Digo, eso no es normal, ni siquiera es normal para tiempos de depresión o recesión económica. La caída de la actividad general fue de 26,4% en abril, una caída también récord, nunca jamás vista, ni siquiera en la crisis del 2001. Por supuesto, ni siquiera en las últimas 4 recesiones que tuvo la Argentina en sus últimos 10 años. O sea, Argentina es un país que encima viene absolutamente castigado en términos de su performance económica. Venimos mal hace rato, es un país que no crece hace 10 años. Es un país que cuando miremos la película de 2020 y los 20 años para atrás, o sea, desde el 2000 al 2020, vamos a ver si un país que nos empobrecimos en términos per cápita en 20 años, o sea, una economía echada a perder, años que no han servido para nada en materia de la macroeconomía. Y después hay que mirar lo que está pasando en el plano monetario, en el plano del riesgo país. O sea, seguimos marginados del mundo, las tasas de interés en Argentina son altísimas, producto de que no hay crédito, producto de que estamos en default, y hay 1,2 billones de nuevos pesos que han sido creados para financiar un Estado que está en estado de emergencia y que ese dinero amenaza con ir a generar un fuerte salto de los precios, ¿no? Entonces, todo eso configura un escenario en extremo preocupante. Walter. Sí, mencionabas, Iván, del sector de la automotriz específicamente, y quería hacer una acotación, digo, el sector autopartista, asociado al sector automotriz, que no tuvo producción, como decías, en el mes de abril, ha cerrado persianas de una manera que no se había visto en mucho tiempo, ¿no? Estos últimos 2 años han sido muy fuertes para el sector autopartista en cuanto al cierre de producción y en cuanto a la migración hacia otros países de esa producción, básicamente hacia Brasil. La pregunta asociada a esto tiene que ver con el cierre de las empresas y con cuál sería el mecanismo por el cual podríamos empezar a recuperar ese tipo de inversiones en nuestro país después de haber atravesado este año tan delicado que afectó prácticamente a todo el sector privado, ¿no? Sí. Bueno, el cierre de empresas que mencionás es claramente, digamos, yo hablaba de la actividad económica, pero es eso, digamos. Si cierran empresas hay menos producción, si hay menos producción hay menos empleo, salarios más bajos y somos todos en promedio más pobres. La FIP registra que cerraron 18.000 empresas en lo que va de la cuarentena y hasta donde hay datos, es decir, datos de abril y mayo nada más. Nunca en la historia habíamos tenido tal número de empresas cerradas en tan pocos meses. Solo en abril habían cerrado 12.000 empresas en blanco, no estamos contando empresas en negro porque eso no está registrado. Y el peor mes de los años de Macri, la cantidad de empresas cerradas fueron
alrededor de 3.000. Entonces, 12.000 versus 3.000 es realmente te da como el termómetro de lo duro que está haciendo esto para la economía. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué cierran las empresas? Cuando uno mira lo que pasa en Estados Unidos, dice, che, pero el desempleo creció en 20 millones. Digo, en un momento de esta crisis hubo 20 millones de nuevos desempleados. Hoy ya eso ha caído mucho porque se ha vuelto a contratar alrededor de 8 millones de esos 20 ya volvieron a conseguir empleo en lo que va de este tiempo. En Argentina, para evitar ese salto del desempleo, lo que se hizo fue poner trabas a los despidos, doble indemnización, freno de despidos por decreto. Cuando vos no te permiten despedir a la gente siendo empresa, entonces no te queda otra que fundir o cerrar. Entonces eso es lo que ha terminado pasando en este país. Por eso, como la válvula de escape es, cierro mi empresa, porque si no, me fundo. Y el tema es, ¿cómo vamos a hacer de acá en adelante para que esas empresas vuelvan a abrir? Y yo la verdad que con las trabas, como primera cosa, ¿no? Con las trabas que existen en el mercado laboral para contratar, lo veo bastante difícil. Esto es como decir, bueno, ¿cómo hacemos para volver a traer dólares al país? Y mirá, con un cepo cambiario que te pone un dólar paralelo en 120 y un dólar oficial en 80 o en 75, y no va a venir ningún dólar. Es lo mismo, cuando vos no podés sacar la plata de adentro del país, no la vas a traer. Y cuando vos te resulta demasiado costoso despedir, al punto tal que tenés que quebrar y tenés que cerrar tu negocio, bueno, probablemente lo pienses 7 veces antes de contratar. Entonces, ¿cómo va a ser Argentina para recrear esos puestos de trabajo perdidos, recrear ese tejido empresario? Por supuesto que algo se va a recuperar, ¿no? Porque hay mucha demanda que hoy no existe porque está reprimida por la cuarentena, que va a salir a la luz, y bueno, las peluquerías van a volver a abrir, hay cosas que van a volver a abrir, pero otras se enfrentan al problema argentino endémico, que es mucha regulación en el mercado laboral, una gran presión tributaria, altos niveles de inflación, altos niveles de incertidumbre, altas tasas de interés para el crédito. Así es muy difícil recuperarse, ¿no? Iván, pensaban 2 datos. El primero, que el Estado ciertamente está auxiliando a algunas empresas con el pago de parte de los salarios de los trabajadores. Y la segunda es una comunicación que tuvimos con infectólogos el sábado de Inglaterra, en donde daban cuenta ellos, médicos, que allí en abril, no sé si en abril o mayo, quiero ser exacto, pero me parece que seguro que es en abril, el PBI cayó un 20%, aún siendo Inglaterra uno de los países que menos restricciones por la cuarentena aplicó. Bueno, hay que ver qué pasa después de que la película más o menos se termine. Hay estudios que están tratando de mostrar qué efecto tuvo la cuarentena y qué efecto tuvo la pandemia. Hay un estudio de la Universidad de Chicago que se publicó recientemente que sí suscribe una teoría más a favor de decir, bueno, acá hay un problema de miedo, y registró a través del movimiento de celulares en Estados Unidos qué pasaba con la gente que iba a los negocios antes y después de que empezara el coronavirus. Y lo que encontró es que ese tránsito de gente que iba a negocios, es decir, el tránsito consumidor, cayó en 60%, y 7 puntos de esos 60 estaban, de acuerdo con el estudio, explicados por las medidas de confinamiento. Pero que 53 eran explicados por el propio miedo de la gente de no ir. Tomando esos datos como ciertos, porque obviamente que están sujetos a revisión y demás, se entiende que obviamente que la pandemia genera miedo, y la pandemia genera que la gente, por evitar el riesgo de contagiarse y el riesgo de contraer una enfermedad que podría llegar a complicarle mucho su salud, decida no salir de la casa. Ahora, también tenés que hay 7 puntos explicados por la cuarentena, y 7 puntos sobre 60 parece poco, pero a algunas empresas le generan la diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir, entre vender un poquito y no vender nada, ¿no? Las autoridades locales acá en el país decían, bueno, cuando abrimos un poquito, los negocios nos decían que facturaban el 30% de lo que facturaban antes. Bueno, 30% no es lo mismo que 0 y no es lo mismo que 5. Entonces a muchas empresas les genera una diferencia significativa. Pero hay algo más que este estudio mostraba, que es que sí fue significativa la cuarentena en términos de
modificar el consumo desde unos negocios a otros. Por ejemplo, decían, todo lo que perdieron los bares lo ganaron los supermercados y las grocery stores, o sea, almacén de ramos generales, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay un claro efecto. A algunos negocios, la cuarentena sí que los condena casi a la desaparición, o por lo menos a varios meses de no facturar absolutamente nada. Y ahí viene un efecto muy concreto. Pensemos en los gimnasios, ¿no? Habría que hacer la encuesta. ¿La gente iría a los gimnasios o no? Por lo menos en el gimnasio que yo iba, la gente iba hasta el día que se decretó la cuarentena. Entonces, obviamente, podemos decir, bueno, por ahí hubiera ido menos gente, etc. Bueno, la gente que se juntaba a jugar al fútbol y alquilaba una cancha para jugar al fútbol, calculo que algunos por lo menos seguirían yendo, tal vez los más jóvenes. Entonces, como yo siempre digo, la pandemia genera un efecto negativo sobre la economía, sin duda. Ahora, la cuarentena agrava. Y después, un último dato más, el FMI sacó proyecciones de crecimiento, que de vuelta son proyecciones, después hay que ver lo que pasa en la realidad. Esas proyecciones a Argentina le da una caída de 9,9%, que es mejor que lo que pasa en Alemania, en Francia, etc. Pero es peor que otros 24 países que el fondo analizó. Entonces, digamos, acá hay un tema de cuarentena y de, digamos, comorbilidades previas y de coronavirus. O sea, es una mezcla de todo, por supuesto. Walter. Y pensando hacia adelante, Iván, se trascendieron ideas que están circulando en el gobierno respecto de cuáles serían los planes que se van a poner en marcha. Se está hablando ya de una moratoria muy amplia, pero también de planes de aliento al consumo, como la hora 18, algunas que tienen que ver con la obra pública, un caballito de batalla del kirchnerismo desde siempre, alentado con un presunto blanqueo de capitales, una vez más, raro escucharlo en esta etapa, ¿no? Pero, ¿qué te parecen todas estas medidas que se empiezan a barajar, que se empiezan a estudiar en estos días como para tratar de salir hacia adelante de esta situación tan crítica? Bueno, lo de la obra pública me resulta un poco simpático, ¿no? Y encima, si combinamos obra pública con blanqueo, parece que seguirá gobernando Macri, tanto que lo han criticado por hacer una bandera de la obra pública. Todos los gobiernos finalmente siempre dicen, bueno, nosotros hacemos obra pública. Algunos dirán que esa obra pública sirve porque mejora las bases estructurales del país al generar una infraestructura, un país más conectado, y otros dirán que sirve para en el corto plazo generar trabajo, generar consumo. Bueno, obviamente hay un poco de las dos cosas. Yo la reflexión que hago es, si el plan para salir de la crisis es un plan keynesiano de estímulo al consumo con menores tasas de interés decretadas por el Banco Central, o de estímulo a la inversión y a la producción con un aumento del gasto público, que no va a haber forma de que sea sin un mayor déficit fiscal, entonces Argentina está condenada a salir del pozo cavando, o es análogo a eso, porque, digamos, incluso en el caso que la receta para salir de la crisis fuera un plan de expansión fiscal y monetaria, como algunos países desarrollados están ensayando, por ejemplo los Estados Unidos, ¿no? Que, digamos, la base monetaria pasó de alrededor de 2 billones a 5 billones, ¿sí? Si mal no digo. Bueno, digamos, crean esa cantidad de dinero increíble para bajar las tasas de interés a 0%, pero del otro lado del mostrador, lo que tienen los Estados Unidos es que la demanda de dólares no solo que es grande, sino que ha crecido enormemente desde que comenzó todo esto allá por febrero-marzo. Por otro lado, el aumento del déficit fiscal que se pronostica para los Estados Unidos este año, del otro lado del mostrador, tiene las tasas de interés más bajas de la historia de Estados Unidos, con el bono a 10 años rindiendo alrededor del 10%. Es decir, hay un público que grita que por favor Trump emita deuda. Ahora, ¿cuál es la imagen o cuál es la situación en Argentina si quisiera hacer lo mismo? Bueno, la verdad es que Argentina no tiene ni moneda ni crédito.
O sea, en los últimos 10 años nuestra inflación acumulada ha sido de 1.590%. En Perú fue 33%, en Chile fue 36%, en Colombia fue 45%. Estamos hablando de la suba de precios en los últimos 10 años. Perú, Chile y Colombia tienen menos que nosotros en un año. O sea, en 10 años ellos tienen la inflación que nosotros podemos llegar a tener en uno, como por ejemplo 2019. Es decir, a la Argentina no le demandamos los pesos, ni los argentinos queremos pesos. Y si hablamos de deuda, peor todavía, porque el riesgo país nuestro es 2.500 puntos y es el tercero más alto de la región. Y si sacamos Venezuela, porque ya es un país absolutamente bizarro, quedamos en segundo puesto detrás de Ecuador, con problemas muy similares a los nuestros, de un gasto público que no ha sido financiado con recaudación tributaria, déficit fiscal, deuda, etc. Ellos no tienen inflación porque usan el dólar, pero no dejan de tener problemas de deuda que a la larga generan efectos negativos sobre la economía. Entonces, si vos no tenés ni moneda ni crédito, es muy poco el margen que tenés para hacer políticas keynesianas. E incluso dejando de lado si hay que hacer o no políticas keynesianas, ¿no? Yo soy de la idea de que no, de que lo que hay que hacer acá es reformas estructurales, permitirle al sector privado crecer con mayor desregulación económica y con baja de impuestos. Esa es la salida que tiene este país, y es una que no ha ensayado en las últimas décadas, ¿no? Iván, bueno, pensaba en la presidencia de Carlos Menem, ¿no? Allí hubo un romance muy, muy apasionado entre las clases empresarias y unos intentos bastante avanzados por el tema de la flexibilización laboral, y sin embargo eso no trajo precisamente una ola de empleo. No es lo que se vivió tampoco, ¿no? Bueno, yo diría que las clases empresarias han bancado a todos los gobiernos, ¿no? Digamos, a este También. gobierno varios grupos empresarios le han aplaudido la gestión de la deuda, al gobierno anterior le han aplaudido otras cosas, al otro le aplaudían la obra pública. Digamos, ahora sí, entiendo a lo que vas, pero la presidencia de Menem, sobre todo la primera, terminó con la hiperinflación, generó crecimiento económico, se aumentaron las exportaciones, se mejoró la tecnología de producción en el agro, aumentó el nivel de empleo, aumentó la cantidad de empleados, se crearon alrededor de 1,000,000 y pico de puestos de trabajo. Lo que es cierto es que el nivel de desempleo creció porque la búsqueda de trabajo era mucho más grande, lo que es lógico en un país que sale de una década perdida, como era la de los 80, a un país que empieza a generar mayores probabilidades de éxito a futuro, mayor certidumbre y demás. Por 10 años hubo baja inflación y por supuesto que tuvo problemas la gestión de los 90, incluso en un marco de mayor amistad con una economía de mercado. Pero bueno, no olvidemos que la economía de los 90 termina en una crisis parecida a la que tiene hoy Ecuador. Es decir, un aumento de la deuda pública que en algún momento genera mucha incertidumbre sobre si se va a poder pagar, eso empina las tasas de interés y se vuelve inviable tanto el sector público como el sector privado. O sea, la semilla de la destrucción de esa década fue de nuevo lo que Argentina siempre, la soga que Argentina siempre le tira del cuello, digamos, que es un déficit fiscal que te lleva o bien a una crisis inflacionaria o bien a una crisis que termina en controles de cambio, cepos y demás, o bien a una crisis de deuda como la que apareció a finales de los 90 y la que pasó en 2008-2019. Una crisis de deuda más allá de que había un gobierno con alguna vocación de generar alguna reforma en el camino de mayor libertad económica. Walter. Sí, Iván, hablabas de viabilidad, de deuda, y recordaba lo que mencionabas anteriormente también sobre la falta de financiamiento y las tasas. Entonces te pregunto si es viable un país que intenta salir de esta crisis sin alcanzar un acuerdo de deuda, o es clave que esta propuesta que presentó el gobierno en los últimos días finalmente llegue a buen puerto en la negociación con los acreedores. Bueno, claro, es buena la pregunta. Yo diría que no es viable, ¿no? Mucho tiempo acá a veces creemos, bueno, pero es que si el Banco Central bajara la tasa de interés, claro, pero con un riesgo país de 2.500 puntos,
la tasa de interés no la maneja el Banco Central, la tasa de interés del crédito verdadero, ¿no? Está determinada por ese riesgo país. En definitiva ¿cuál es el riesgo de invertir en Argentina y recuperar el capital? Bueno, como mínimo acá tenés 2.500 puntos en dólares, ¿no? O sea, 25% de interés en dólares, que es obviamente impagable para ningún negocio, se puede enfrentar esas tasas. Por tanto, en ese marco sí sería deseable que la situación de la deuda quede atrás, que se alcance algún acuerdo. Pero ese acuerdo, o sea, en la medida, tiene que ser exitoso para la Argentina y lo va a hacer en la medida que los acreedores actuales y futuros crean que es posible volver a prestarle a la Argentina y que esta vez devuelva, ¿no? O sea, vos tenés que hoy hacer un acuerdo con los acreedores donde les diga, miren, yo les debía 100 y les voy a pagar 50. Bueno, y los demás aceptan, porque dicen, bueno, está bien, vemos buena voluntad, 50 es mejor que 30 y bien. Ahora, ¿cómo garantizás que esos 50 los vas a pagar? ¿Y cómo garantizás que te vuelvan a prestar? Y bueno, y ahí ya tiene que haber dame 100, te devuelvo 100. Para que eso ocurra, tiene que haber un plan fiscal que tenga como objetivo el equilibrio de las cuentas públicas. Que podría ser, sin ser muy ambicioso, congelar el gasto público, por lo menos de agosto en adelante, hasta fin de año, y esperar que cierta reactivación económica te vaya incrementando la recaudación, que recordemos que está creciendo 20 puntos por debajo de la inflación, ¿no? Digo para no ser muy exigente, y después el año que viene tenés que ir que vuelva más o menos a la zona de punto del PBI. Este año cerrar el error de 10 puntos del PBI. Entonces no hay posibilidad de bajar la tasa de interés en el marco de una crisis de deuda si no corregir los números fiscales. Entonces, bueno, pero eso es clave para recuperar la confianza, sin duda. Iván, muchas gracias por tu tiempo en este martes. Vamos a seguir atentamente viendo qué es lo que pasa con nuestro país, porque es lo que en definitiva nos pasa a todos y sobre todo lo que les pasa a los más pobres, que son los primeros que se mojan cuando llueven. Walter, a vos también, gracias por acompañarnos cada martes. Al querido Carlitos y Diego allí en la operación técnica, gracias por el aguante también con estas dificultades. Nos veremos, si todo sale bien, la semana que viene.